Hay un rasgo más aterrador que la crueldad, más peligroso que el genio y más poderoso que la riqueza, la ausencia de miedo, no la valentía teatral de los imprudentes, ni la arrogancia ruidosa de quienes necesitan ser vistos, sino la versión fría, silenciosa y quirúrgica, la que pertenece a quienes han quemado todos los puentes, eliminado toda vacilación y enterrado su conciencia en nombre del poder. Esta es la ausencia de miedo que Maquiavelo admiraba, la que obliga a los reyes a dormir con un ojo abierto y convierte a los sirvientes en gobernantes invisibles. No se trata de coraje, se trata de insensibilidad. Cuando ya no temes al fracaso, a la traición, a la pérdida ni a la muerte, te vuelves intocable, no porque estés protegido, sino porque ya no queda nada que puedan quitarte. La mayoría de las personas están gobernadas por el miedo. Miedo a no gustar, a ser reemplazados, a quedar expuestos. Los verdaderamente poderosos no viven así. No sienten, calculan, ejecutan, y cuando el miedo muere, algo más oscuro ocupa su lugar, el control absoluto. La mayoría no vive, sobrevive tomando decisiones dictadas por el miedo una tras otra. El miedo es la cadena invisible que controla a las masas. Es la razón por la que los hombres siguen a líderes débiles, por la que los soldados vacilan en la batalla, por la que tú callas cuando deberías hablar, obedeces cuando deberías rebelarte y te arrastras cuando deberías atacar. El miedo no es solo una emoción, es un sistema, una jerarquía, y si no lo dominas vivirás y morirás como una pieza más. Maquiavelo entendió esto mejor que nadie. No romantizó el miedo, lo estudió, lo diseccionó. Sabía que el miedo es la palanca con la que los gobernantes controlan a los súbditos y también el mecanismo mediante el cual las mentes débiles entregan voluntariamente su poder. Observa el mundo moderno. Funciona a base de miedo. Miedo a ser cancelado. Miedo a ser pobre. Miedo al rechazo. Miedo a quedarse solo. Tú crees que tomas decisiones, pero es tu miedo quien decide. No persigues tus objetivos. Negocias con tu inseguridad. Cada movimiento que haces es una huida del malestar. Y aquí está el secreto que nadie quiere decirte. El primer paso para volverte poderoso no es ganar confianza. Es matar el miedo. No controlarlo. No comprenderlo. Matarlo. Porque mientras el miedo viva, el poder no puede existir. No puedes ser temido si tú mismo todavía tiemblas. No se conquista el miedo evitándolo. Se conquista estrangulándolo hasta que deja de respirar. La mayoría intenta superarlo de forma suave, con meditación, respiración, afirmaciones positivas. Eso no es sabiduría. Es debilidad disfrazada de profundidad. Maquiavelo se habría reído de esa suavidad. Él no creía en domesticar el miedo. Creía en convertirlo en un arma o eliminarlo por completo. Entonces, ¿cómo se mata el miedo? No con valentía, sino con cálculo. El miedo prospera en la incertidumbre, crece en lo desconocido, en la emoción, en el caos. Por eso, el primer paso de la transformación maquiavélica es convertir el miedo en datos, en algo que pueda ser analizado, diseccionado y utilizado. Cada vez que sientas miedo, pregúntate con brutal honestidad de qué tienes miedo exactamente. ¿Pérdida de dinero? ¿De estatus? ¿De comodidad? ¿De reputación? Desmenúzalo. Arráncale la ilusión. Descubrirás algo incómodo. El miedo rara vez tiene que ver con la realidad. Casi siempre tiene que ver con el ego. No temes perder. Temes parecer un perdedor. No temes el rechazo. Temes que tu autoimagen se fracture. No temes el peligro. Temes cómo serás visto después de no haberlo evitado. Eso no es miedo. Es vanidad. Y la vanidad es fácil de matar cuando dejas de vivir para la mirada ajena. Maquiavelo lo sabía. Un hombre gobernado por la opinión de otros ya está conquistado. No necesita enemigos. Su deseo de ser aceptado lo esclaviza. Aquí comienza la verdadera transformación. El primer golpe es aplastar tu adicción a la aprobación. Deja de disculparte por tu ambición. Deja de suavizar tu voz para ser aceptado. Deja de pedir permiso para ser peligroso. Cuando dejas de temer la desaprobación, desbloqueas el poder más aterrador de todos, la libertad.
libertad para actuar sin vacilar, para hablar sin filtros, para ejecutar sin culpa. Pero esto no ocurre de golpe. Ocurre a través de confrontaciones controladas. El miedo sobrevive en la comodidad. Así que si quieres matarlo, debes cazar deliberadamente la incomodidad. Empieza pequeño. Habla cuando quieras callar. Discrepa cuando se espera que obedezcas. Toma acciones que desafíen la identidad débil que construiste. Para encajar, debes desarrollar el hábito de atacar lo que te asusta antes de que eso te ataque a ti. Maquiavelo entendía que las pequeñas rebeliones endurecen el espíritu. Los pequeños riesgos preparan para conquistas mayores. Si no soportas el calor de una reunión incómoda, jamás sobrevivirás al fuego de la política, la traición o el poder real. El miedo muere cuando sangras en entrenamiento. Por eso el entrenamiento debe ser violento. Luego llega el paso más brutal y más necesario: el desapego del resultado. El miedo vive porque estás demasiado apegado a ganar, a ser amado, a ser respetado, a mantener el control. La idea de perder te paraliza y esa es tu debilidad más grande. Pero cuando te desprendes del resultado, cuando aceptas que puedes perderlo todo y seguir siendo el mismo, te conviertes en una paradoja viviente, un hombre imposible de manipular. Si no puedes ser sacudido, no puedes ser controlado. Si no puedes ser provocado, no puedes ser atrapado. Si no puedes ser amenazado, eres intocable. Aquí se cierra el primer círculo del poder: matar el miedo interno antes de intentar dominar cualquier cosa externa. Sin este paso, todo lo demás es teatro. Con este paso, tu presencia empieza a cambiar. Aún no impones miedo, pero ya no proyectas debilidad. Ya no reaccionas como presa. Empiezas a moverte como alguien que no está negociando con su conciencia. Alguien que ya decidió. Y cuando un hombre decide sin miedo, el mundo lo siente incluso antes de entenderlo. Una vez que el miedo empieza a morir dentro de ti, ocurre un cambio silencioso pero irreversible. Ya no reaccionas como antes. Las provocaciones pierden su filo. Las amenazas suenan huecas. Las pérdidas dejan de sentirse como tragedias personales y pasan a ser simples ajustes estratégicos. Aquí es donde la mayoría fracasa, porque confunden la ausencia de miedo con arrogancia o imprudencia. No es eso. La verdadera ausencia de miedo no te vuelve impulsivo, te vuelve frío, y la frialdad es la base de toda dominación duradera. Maquiavelo nunca admiró al hombre temerario. Despreciaba al que actuaba por emoción. El hombre sin miedo que él respetaba era metódico, preciso, consciente de cada consecuencia y, aún así, dispuesto a aceptarla sin pestañear, cuando ya no temes perder. Tu mente se libera para pensar con claridad brutal. El cálculo reemplaza al deseo, la estrategia reemplaza al impulso. Empiezas a ver el mundo no como un lugar moral, sino como un tablero. Personas, instituciones, alianzas, todo adquiere peso, posición y valor. Nada es personal, todo es funcional. Aquí aparece la segunda mutación, el control emocional absoluto. No porque no sientas, sino porque ya no obedeces a lo que sientes. El miedo era solo el primer tirano. Detrás de él estaban la culpa, la esperanza, la necesidad de aprobación, la fantasía de justicia. Todo eso debe ser sometido. El hombre poderoso no se mueve por lo que debería ser, sino por lo que es. Maquiavelo lo entendía con una claridad incómoda. Los hombres no son buenos ni malos por naturaleza. Son convenientes o peligrosos según el contexto. Y tú, si quieres dominar, debes aprender a leer ese contexto sin ilusiones. Cuando el miedo muere, también muere la urgencia de explicarte. Dejas de justificar tus decisiones, dejas de buscar comprensión, entiendes que explicar es exponerte, y exponerte es regalar información. El silencio se convierte en tu lenguaje principal, no porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que cada palabra innecesaria debilita tu posición. El silencio incomoda. El silencio obliga al otro a proyectar, y en esa proyección, el otro se delata. Aquí es donde empiezas a ser peligroso, no por violencia, sino por opacidad. La gente no sabe qué piensas, no sabe hasta dónde llegarías, no sabe qué estás dispuesto a sacrificar, y la incertidumbre es una forma de miedo mucho más poderosa que cualquier amenaza explícita.
Maquiavelo lo sabía. Un gobernante predecible es un gobernante muerto. La previsibilidad es una invitación al ataque. La imprevisibilidad es un escudo. A medida que tu miedo desaparece, también desaparece tu necesidad de pertenecer. Este es un punto crítico. La mayoría retrocede aquí. El ser humano promedio necesita sentirse parte de algo para no enfrentarse a sí mismo. Grupos, ideologías, amistades ruidosas, alianzas débiles. Todo eso existe para amortiguar el vacío interno. Pero cuando ya no temes estar solo, cuando no necesitas compañía para sentirte validado, te vuelves inmanejable. Ya no pueden presionarte con el abandono, ni con el rechazo, ni con el aislamiento. Has eliminado uno de los mecanismos de control más antiguos de la sociedad. Maquiavelo sabía que el poder real se construye en soledad, no en aislamiento emocional, sino en independencia psicológica. El hombre que necesita a otros para sentirse completo siempre será manipulable. El hombre que se basta a sí mismo puede elegir alianzas sin depender de ellas. Esa diferencia lo cambia todo. Empiezas a relacionarte desde la ventaja, no desde la necesidad. Das cuando te conviene, retiras cuando es estratégico. No te aferras. Con la muerte del miedo llega otro elemento inevitable: la reputación, no la que tú proclamas, sino la que otros construyen sobre ti. La gente empieza a notar que no reaccionas como esperan, que no te apresuras a defenderte, que no buscas aprobación, que no muestras ansiedad ante la pérdida. Y eso los inquieta. Empiezan a caminar con cuidado a tu alrededor, no porque seas agresivo, sino porque no encajas en sus modelos mentales habituales. No saben cómo leerte y, por lo tanto, no saben cómo usarte. Aquí Maquiavelo sería claro: no corrijas esa percepción, déjala crecer. La reputación no se contradice, se cultiva indirectamente. No intentes parecer temible, sé consistente. La consistencia sin emoción genera una forma de respeto silencioso que el carisma jamás logra. El carisma depende del humor del día. La frialdad consistente se convierte en autoridad. Pero hay una advertencia crucial en este punto. Cuando el miedo muere, aparece la tentación de la crueldad gratuita. Este es el error del principiante: confundir poder con brutalidad. Maquiavelo despreciaba la violencia innecesaria porque genera caos. Y el caos atrae enemigos. El poder no se sostiene con explosiones emocionales, sino con decisiones limpias, frías, definitivas. La violencia solo se usa cuando es funcional, nunca como descarga emocional. El hombre verdaderamente sin miedo no necesita demostrar nada. A estas alturas, tu relación con el riesgo también cambia. Ya no lo evitas, pero tampoco lo persigues. El riesgo se convierte en una herramienta, no en una prueba de valentía. Sabes cuándo asumirlo y cuándo no, porque ya no actúas para sentirte vivo. Actúas para ganar posición. Maquiavelo entendía que el mayor riesgo no es actuar, sino actuar mal, y actuar mal casi siempre es resultado del miedo o del ego. Ambos ya están muriendo en ti. Empiezas a notar algo inquietante. Los demás revelan su miedo con facilidad, en sus palabras, en sus silencios nerviosos, en su necesidad de agradar, en su rapidez para justificarse. Antes no lo veías porque compartías ese miedo. Ahora lo reconoces como un patrón. Y lo más peligroso de todo es que entiendes cómo funciona, no para abusar indiscriminadamente, sino para anticiparte. El miedo ajeno se vuelve predecible, y lo predecible puede ser controlado. Aquí se consolida la transformación. Ya no eres arrastrado por el entorno, eres un punto fijo dentro de él. Las crisis no te definen, las traiciones no te sorprenden, las pérdidas no te rompen. Todo es parte del juego. Y cuando todo es parte del juego, nada te paraliza. Esa es la verdadera ausencia de miedo, no la negación del peligro, sino la aceptación total de sus consecuencias. Tu presencia cambia, no por lo que dices, sino por lo que no dices, no por lo que prometes, sino por lo que ejecutas. Empiezas a moverte con economía, menos palabras, menos gestos, menos explicaciones. Cada acción pesa más porque no está diluida en ruido, y la gente empieza a sentirlo. No pueden señalar exactamente qué es, pero saben que contigo no se juega igual.
Aquí termina la segunda fase de la transformación. El miedo ya no gobierna tus decisiones. La soledad ya no te debilita. La incertidumbre ya no te desorienta. Estás aprendiendo a existir sin apoyarte en nada externo. Y cuando un hombre llega a ese punto, deja de ser reactivo, se vuelve direccional, no espera señales, las crea. Cuando alcanzas este punto, algo definitivo ocurre, ya no reaccionas al mundo. El mundo empieza a reaccionar a ti, no porque levantes la voz, no porque amenaces, sino porque tu mera presencia altera el equilibrio. Has dejado de ser una variable emocional y te has convertido en una constante. Eso es lo que la mayoría no entiende sobre el poder real. No se impone con fuerza visible, se establece con inevitabilidad. El miedo ha muerto dentro de ti y, en su lugar, ha nacido algo mucho más estable, la voluntad sin fricción. Maquiavelo entendía que el hombre verdaderamente peligroso no es el violento, sino el que actúa sin conflicto interno, el que no duda, el que no necesita convencerse, el que no busca justificación moral para ejecutar lo necesario. Cuando eliminas el miedo, también eliminas la parálisis de la conciencia blanda. Ya no te preguntas si caerás bien, no te preguntas si parecerás duro, no te preguntas si deberías esperar un poco más. Actúas cuando es estratégico y te detienes cuando es conveniente. Esa capacidad de decidir sin ruido interno es lo que convierte a un hombre común en una fuerza política. Incluso si nunca entra en política, ahora comprendes algo esencial. La mayoría de las personas no obedecen a la fuerza. Obedecen a la percepción de consecuencia. No necesitan ver el castigo. Necesitan creer que existe. Ixilon tú, al no temer a nada. Te vuelves creíble. No haces amenazas vacías. No explicas tus límites. Simplemente los haces evidentes cuando alguien los cruza. Una vez. Solo una. Después. Nadie más necesita comprobarlo. Así se construye una jerarquía silenciosa. Así se mantiene el orden sin caos. Aquí entra la fase final. Convertirte en el origen del miedo. No en su víctima. No se trata de aterrorizar de manera teatral. Eso es vulgar ipsilon torpi. Se trata de cultivar una reputación de decisión irreversible. Cuando actúas, actúas hasta el final. Cuando cortas, no sangras. Cuando cierras una puerta, no la vuelves a abrir para explicar. La gente aprende rápido. El ser humano es extremadamente sensible a los patrones. Y cuando el patrón es firme, el comportamiento se ajusta. Maquiavelo advertía que el error más grave de un gobernante es parecer indeciso. La indecisión invita a la traición, invita a la prueba, invita al ataque. Tú ya no eres indeciso porque ya no temes equivocarte. Has aceptado que toda acción tiene un costo y has decidido pagar el precio por adelantado. Eso te libera. El hombre que acepta el costo deja de ser chantajeable. No puede ser amenazado con pérdidas que ya ha contemplado y aceptado. A partir de aquí, tu relación con los demás cambia radicalmente. Ya no necesitas convencer, ya no necesitas agradar, ya no necesitas reunir consenso. Escuchas, observas, evalúas y decides. Algunos se acercarán buscando protección, otros se mantendrán a distancia. Ambos comportamientos son útiles. El primero revela dependencia, el segundo revela respeto o miedo. En ambos casos, tú mantienes el centro. No te inclinas, no persigues, no ruegas. El poder real no se mueve hacia afuera, atrae hacia adentro. También entiendes que no todos merecen explicaciones. De hecho, casi nadie las merece. Explicar es una concesión, y las concesiones deben ser estratégicas. Cuando explicas demasiado, reduces tu estatura. Cuando te justificas, admites implícitamente que necesitas aprobación. Tú ya no necesitas eso. Has cruzado el punto donde la opinión ajena determina tu rumbo. Y eso, para la mayoría, es profundamente inquietante, porque ya no saben cómo influirte. Aquí se manifiesta la soledad final, no como castigo, sino como consecuencia natural. El hombre sin miedo no encaja bien en grupos basados en inseguridad compartida, no disfruta de la queja colectiva, no se une a la histeria, no reacciona al pánico, y por eso camina solo. Pero esa soledad no es vacío, es espacio. Espacio para pensar sin interferencia, para planificar sin ruido, para ejecutar sin distracción. Maquiavelo escribió sus ideas más peligrosas en el exilio.
separado del poder formal, pero con una claridad que solo la distancia proporciona. Así ocurre contigo. A medida que te separas emocionalmente del rebaño, empiezas a ver con nitidez brutal. Ves cómo el miedo gobierna decisiones políticas, relaciones, mercados, movimientos sociales. Ves cómo la mayoría se mueve por impulsos que tú ya no reconoces como propios, y esa visión te coloca por encima del juego emocional, no porque seas mejor, sino porque estás fuera del alcance de sus mecanismos. En este punto, no necesitas demostrar nada, no necesitas símbolos externos. Tu poder no está en lo que posees, sino en lo que no te pueden quitar. No pueden quitarte tu calma, no pueden quitarte tu enfoque, no pueden quitarte tu capacidad de actuar bajo presión, y eso te convierte en una anomalía. En cualquier entorno caótico, el elemento estable se vuelve dominante. Siempre. La gente se alinea, consciente o inconscientemente, alrededor de quien no se quiebra. Y ahora llegamos al final del camino, no al final del proceso, sino al punto sin retorno. El miedo ya no existe como fuerza motriz en tu vida. La culpa ya no te dirige. La aprobación ya no te seduce. Has aceptado la pérdida como posibilidad permanente y, al hacerlo, has eliminado su poder sobre ti. Ya no negocias con tu conciencia para sentirte cómodo. Ejecutas porque es necesario. Te detienes porque es inteligente, no porque tengas miedo de las consecuencias. Esto no te convierte en un monstruo, te convierte en soberano, soberano de ti mismo, y eso es algo que muy pocos alcanzan. La mayoría prefiere la comodidad de la dependencia emocional, prefiere ser guiada, prefiere reglas claras y castigos visibles. Tú has elegido otro camino, el camino frío, el camino silencioso, el camino donde no hay aplausos, pero tampoco cadenas. A partir de ahora, cuando entres en una habitación, no necesitarás hablar para ser notado. No necesitarás imponerte. No necesitarás defenderte. Tu control interno será evidente. Tu falta de urgencia será inquietante. Tu silencio será interpretado como intención. Y en muchos casos, será suficiente. Porque el verdadero poder no necesita exhibirse. Se siente, se anticipa, se teme. Este es el legado de Maquiavelo, malinterpretado por siglos. No la crueldad, no la traición gratuita, no la maldad caricaturesca, sino la comprensión profunda de la naturaleza humana y la decisión de no ser gobernado por sus debilidades. Has matado el miedo, has aceptado la soledad, has abrazado la claridad, y ahora, por primera vez, no eres una pieza en el tablero, eres la mano que lo mueve. No busques validación después de esto. No busques compañía para suavizar el filo. No retrocedas hacia la comodidad. El camino que has elegido no permite marcha atrás, pero tampoco la necesita, porque ahora sabes algo que la mayoría jamás entenderá. La libertad absoluta no se siente cálida, se siente fría, silenciosa y firme. Y en ese frío, en ese silencio, resides tú, inamovible, calculador, inevitable.